Nuestro tema a tratar es la crisis griega en el año 2017, pero antes de empezar a hablar de esta como tal en su año, hay unas cosas que se pueden agregar, que esta crisis también es conocida como la crisis de deuda soberana en Grecia y que esta se inició en el año 2017 como una de las primeras cuatro crisis más grandes conocidas en la zona europea. ¿Y por qué se dio esta crisis? Hay varios factores que son debilidad en la estructura de la economía griega, una creciente crisis bancaria y una crisis súbita en la confianza de los acreedores del país. Que en el 3 de enero el país tiene un nuevo sistema de pensiones. La Caja Única de Seguridad Social, EFKA, que funcionan las nuevas cajas existenciales hasta que ahora introduce su cotización uniformada para todos los trabajadores y autónomos de la reforma, que constituía uno de los requisitos del tercer paquete de rescate del país del cosecho de las críticas de algunos sectores de la profesionalidad de liberales, así como los agricultores, pueden su cotización quedan establecidas en el 26% de los ingresos más de lo que pagaban hasta ahora. El 11 de febrero, Tiaspra pide el FMI que corregía sus estimaciones erróneas sobre Grecia y a Merkel, que frene a Escambelama. El 10 de febrero, el presidente de Eurogrupo asegura que las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la revisión del tercer rescate de Grecia avanzan de forma sustancialmente, a que la Troika y el FMI podrían volver a Atenas la próxima semana. Por otra parte, el 7 de agosto, en el Fondo Monetario Internacional FMI califica de que insosteniblemente la deuda de Grecia. El directorio del FMI cree que por parte de la deuda vuelva a ser sostenible para su necesidad, posiblemente en un mayor alivio por parte de los socios europeos, pero también medidas para que la economía crezca un poco más. El 14 de febrero, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha pedido un acuerdo sobre la segunda revisión de rescate para no poner en peligro los últimos datos positivos de la economía griega. El presidente de la Eurogrupo, por su parte, lo espera en el acuerdo antes de la reunión prevista para el 20 de febrero. Eso por esa parte. Por otra parte, el 13 de febrero, el gobernador del Banco de Grecia, Yanis Starnaras, insta a los acreedores y al griego de Atenas a llegar a un propósito de la negociación sobre la segunda valuación de rescate. El 20 de febrero, Grecia y sus acreedores llegan a un acuerdo para desbloquear la negociación de la segunda revisión del tercer rescate, después de que Atenas se compromete a legislar las reformas adicionales a partir del 2019. Fuentes del gobierno griego aseguraron que ninguna de ellas compartirá ni un euro más de austeridad. Por su parte, el mecanismo europeo de estabilidad MEDE ha recibido este lunes el pago por parte de Grecia de 2.000 millones de euros correspondiente a la devolución de la ayuda recibida para la recapitalización de los bancos del país, heleno en el marco del tercer rescate griego. Con la crisis en Grecia, el 28 de febrero los acreedores de Grecia retoman en Atenas las negociaciones con el gobierno griego para la segunda revisión del programa de reforma asociado al rescate. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr en las próximas semanas un acuerdo técnico que permita un nuevo desembolso de la ayuda financiera. El siguiente mes, exactamente en el 7 de abril, Grecia y sus acreedores alcanzan un principio de acuerdo sobre el paquete de reformas y recortes que tenían que aplicar el gobierno heleno
durante 2019 y 2020 para cerrar la segunda revisión del rescate heleno y que deberá aprobar antes. Durante estos 2 años deberá hacer recortes y ajustes y subidas de impuestos por el valor del 2% del PIB, que esto equivale a unos 3.400 millones de euros. Para el 20 de abril se espera que los representantes de las instituciones acreedoras regresen el 25 de abril. El anuncio llega en la víspera de la reunión primaveral del Fondo Monetario Internacional, el que el gobierno griego espera que haya un acuerdo entre Alemania y el fondo sobre las medidas de alivio de la deuda griega a mediano plazo y el superávit primario griego a partir del 2019. Bueno, continuando con la investigación, el 21 de abril Grecia alcanzó en 2016 un superávit primario del 3,9% del Producto Interno Bruto, casi 8 veces más del 0,5% previsto en el programa asociado al rescate. El 5 de mayo, Grecia y sus acreedores llegan a un acuerdo preliminar sobre la segunda evaluación del rescate. En el 2016, del 16 de mayo, Eurostat publica el dato preliminar del PIB y señala que el país vuelve a entrar en recesión al contraerse la economía un 0,1% entre enero y marzo. El 17 de mayo, Grecia vive su primera huelga general del año convocada por los sindicatos para protestar por el paquete de recortes que tiene que aprobar el Parlamento en petición para desbloquear la segunda división del tercer sindicato. El 18 de mayo, el Parlamento griego aprueba nuevos recortes a las pensiones y subida de impuestos acordados con sus acreedores para desbloquear la revisión del rescate. El 22 de mayo, Eurogrupo y el FMI no logran un acuerdo sobre el alivio de las deudas griegas. Pese a las medidas tomadas por Atenas, la segunda revisión del tercer rescate y los desembolsos correspondientes siguen bloqueados. El 2 de junio, la Oficina de Estadística griega corrige al alza sus primeras estimaciones, en las que apuntaba una contratación de la economía del país del 0,1% y señala que el Producto Interno Bruto del país experimentó una subida del 0,4% en el primer trimestre respecto al periodo octubre-diciembre. Ya el 15 de junio, los ministros de la Economía y Finanzas de la Eurozona y el Eurogrupo llegan a un acuerdo de la luz verde al desembolso de un nuevo grupo, de un nuevo tramo y la ayuda de 8.500 millones de euros para aportárselos al rescate financiero a Grecia y ponen fin a 8 meses de bloqueo en las negociaciones. Ya el 6 de julio, Grecia da la luz verde a la privatización del operador de gas nacional y para el 7 de julio el MEDE aprueba el desembolso de 8.500 millones de euros para eso y el tercer tramo de ayuda para el tercer rescate. Bueno, siguiendo con la cronología de las fechas importantes en Grecia, la crisis en Grecia en 2017, bueno, el 10 de julio Grecia recibe el desembolso de los primeros 7.700 millones de euros correspondientes a los 8.500 millones del tercer tramo del tercer rescate del país. El 12 de julio de 2017, la Comisión Europea ha recomendado al Consejo de la Unión Europea cerrar el procedimiento por déficit excesivo a Grecia, que logró en 2016 a pesar de un déficit del 5,9%, un superávit del 0,7%, mientras el gobierno griego ha enviado una carta al FMI para pedir un préstamo de 1.600 millones de euros a cambio de realizar una serie de reformas que restringen el derecho a la huelga y liberar de varias profesiones. Según la misma agencia, Grecia está obligada a pedir un préstamo incluido en el tercer rescate al país, aunque no necesite por exigencia de Alemania y otros socios europeos. El 21 de julio, el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha aprobado principio de acuerdo para el préstamo de unos 1.600 millones de euros a Grecia, en lo que es el primer compromiso de este tipo con el país heleno en los últimos 2 años. Sin embargo, el desembolso será efectivo hasta que la institución reciba garantías
del resto del país de la eurozona sobre las monedas adoptadas para garantizar la sostenibilidad de la deuda griega. El 24 de julio del 2017, Grecia volverá a pedir prestado dinero a medio plazo a los mercados por primera vez en más de 3 años. Esto pasó desde abril del 2014. El país lanzará este martes una emisión a prueba de bonos en vencimiento a 5 años, anunciado por el Ministerio de Finanzas heleno. El 25 de julio, Grecia ha vendido un total de 3.000 millones de euros en bonos a 5 años, lo que ha supuesto la primera salida del país a los mercados financieros en 3 años en busca de financiación a mediano y a largo plazo. La demanda ha sido de 6.500 millones de euros más el objetivo marcado, lo que permite reducir la rentabilidad del 4,6% por debajo de lo previsto. Bueno, el 3 de agosto el Banco Central Europeo ha reducido en 1.600 millones de euros la petición del Banco de Grecia al techo de créditos que pueden solicitar los bancos helenos a través del mecanismo de prohibición de liquidez. El máximo crédito del que pueden disponer las entidades del país se queda en 38.900 millones de euros hasta el 7 de septiembre. El 4 de agosto, Grecia se relajará a partir del próximo 1 de septiembre el control de capitales vigentes de junio de 2015, según un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Los ciudadanos podrán retirar 1.800 euros mensuales sin importar si lo hacen de una sola vez o en los varios tramos. La cantidad no varía sustancialmente con respecto a los 1.680 euros mensuales vigentes desde la última relajación de esta medida, que fue en verano de 2016, pero flexibiliza el método de retirada, pues actualmente el límite es de 840 euros cada 2 semanas.